Hola, buenas, amén, igual a ustedes, ¿cómo estás? Muy bien. Dale, hay que buscar a Dani. Me avisa para iniciar, por favor, Luz. Sí. Son las 6. No veo al hermano Dani. Déjame darle un toquecito. Un momentito, por favor. YouTube. Ahora, notificación. 6 y 1 PM. Ahora, notificación. Botón. Acciones disponibles. El hermano Dani ha pedido 2 minutos. Está llegando. Ya entra. Ah, muy bien. ¿Qué más ha entrado? Ojos de fuego con rostro de sol. Abre su boca, es trueno su voz. Muchas gracias, Señor. Tu palabra. Ahí está Dani. Adelante, hermano. Gracias, Señor. Sumérgeme 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 en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado,
sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura se ha dejado vengo a ti. Sumérgeme en el... Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, en el río de tu espíritu. Sumérgeme, sumérgeme. Aleluya. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, Señor nuestro y Dios nuestro. Señor, en esta hora unimos nuestros corazones para adorarlo, bendecirle, exaltar y glorificar su santo y divino nombre. Buscar su rostro en adoración, Señor. Buscar, Señor, el rostro de nuestro Señor Jesucristo en su promesa hecha, cumplida en la cruz del Calvario. Buscar el rostro del Santo Espíritu, Señor, con la revelación de su palabra. Sublimizamos nuestras almas, nuestros espíritus en este momento, Señor, para que se eleven a la estatura de su reino, permitiéndonos comprender, Señor, el plan de salvación. Que podamos comprender, Señor, en este día, que los tiempos son lo mismo, el hombre pecador y usted salvándolo y buscándolo, llamándolo, reuniéndolo, exhortándonos, Señor. Gracias por lo que en esta tarde han escuchado su llamado, por lo que nos sentamos, Señor, en esta hora a escuchar, a edificarnos, a comprender, Señor, a hurgar en su plan de salvación. Señor, cada persona que está conectada en esta red tenga una conexión directa con la red celestial, con la red de salvación, con la red de la luz y de la verdadera verdad, Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Que podamos entender, Señor, que su paz está en Cristo Jesús y que Cristo Jesús nos lo ha dejado a nosotros. Que podamos entender, Señor, que cuando el mundo se sacude, nosotros solo somos observadores de la obra milagrosa en nuestras vidas. Gracias por el gozo de ser salvado. Gracias por el gozo de hacernos hijos suyos, Señor. Gracias por permitirnos adorarlo, conocerlo a través de Cristo Jesús. Gracias por el Santo Espíritu entre nosotros. Gracias por la misericordia de ser hijos suyos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Faltan algunos hermanos por conectarse, pero vamos a comenzar, porque la hora de ser puntual lo más que se pueda. La clase de hoy parece que fue escrita, esos versículos, ese capítulo 12 del libro de los Hechos, parece que se escribió para el día de hoy. Le digo así porque en el Señor no hay casualidades. Que nos toque el capítulo 12 del libro de los Hechos en este momento es una bendición que nos va a ayudar a entender el movimiento del mundo, el movimiento de la iglesia. Tenemos que comprender que si la palabra es eterna, tiene vigencia en todos los momentos. Que lo que no le damos eternidad a la palabra somos nosotros. Que lo que no le damos vigencia a la palabra somos nosotros por malentendedores del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra sigue teniendo el mismo valor que cuando nuestro Señor Jesucristo la dio
sigue teniendo el mismo valor que cuando se sacrificó en la cruz para que tuviese el valor de salvación esa palabra. Por eso hemos comenzado dando gracias, Señor, por ese sacrificio y por permitirnos conectarlo en esta hora. Yo solo espero en Cristo Jesús que la clase de hoy sirva de fundamento para las conversaciones que en estos días se están dando, porque estoy mirando barrabasada en las redes sociales, fanatismo, enfermedad de falta de conocimiento. Y el Señor no nos quiere a nosotros ni ignorantes ni con falta de fe. Por eso dice su palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La palabra está hecha para nosotros colocársela a los tiempos. Y hoy vamos a colocar la palabra en los tiempos presentes. Porque el tiempo del Señor es único y eterno. El Señor no se mueve. El Señor es pasado, presente y futuro. Le decía en la clase pasada que el tiempo no es más que la medida del movimiento. Y el Señor no se mueve, por eso su palabra es eterna. Somos nosotros que nos movemos y en ocasiones le damos la espalda a su palabra. En otro lo ponemos de lado, en otro lo damos al frente. Por eso vamos a poner atención a esta clase de hoy, que tiene mucho que ver con los acontecimientos mundiales de hoy en día. Vamos a iniciar. Establece el método, hermana Luz. Vamos a hacer la lectura completa y luego vamos a ir a las paradas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca,
pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego fue de día. Hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Empezamos la lectura para hacer las paradas. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Parada número 1. Vamos a recordar a los hermanos que el propósito de estos estudios bíblicos no es dar clase de historia ni cosa parecida, que es entrar en el mensaje de la palabra. Son mensajes espirituales. Y todo el contenido de la clase que nosotros participamos con ustedes tienen solamente ese objetivo. Llevar la palabra al campo espiritual. Porque es muy frecuente, bueno, muy frecuente no, es la norma. Dejarla en el campo de la especulación, dejarla en el campo histórico, dejarla en el campo social, pero esto es espiritual. Y hoy más que nunca esta clase tiene mucho que darnos de conformidad a lo que el Señor nos ha ido revelando. Ese capítulo 12 comienza en aquel mismo tiempo. Entonces, ¿a qué tiempo se refiere? Se está refiriendo al tiempo en que Bernabé y Saulo, llamado Pablo ahora, están transformando Antioquía. Están transformando, haciendo crecer el evangelio de Antioquía. Está hablando del tiempo en que en Antioquía le están diciendo ya a los cristianos que no tenían nombre. Antes le hablaban los del camino, los del judaísmo, pero ahora se llaman cristianos. O sea que el bautizo nuestro viene de Antioquía y fue por Saulo o Pablo y por Bernabé que se nos dio ese nombre por su trabajo espiritual. Entonces, por eso comienza el capítulo 12 diciendo en aquel mismo tiempo. O sea, en el tiempo que está pasando eso en Antioquía, toman a Jacobo preso y lo matan a espada. Noten lo siguiente, quien está buscando a la iglesia ahora, quien está matando a Jacobo, que es un apóstol del Señor, es justamente el poder político. Hasta ahora, la persecución a la iglesia del Señor se venía dando a través del concilio judío. Eran los concilios judíos, ya sea el concilio de los macabeos, ya sea el concilio de
de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, lo que estaban persiguiendo la iglesia. Y en esta segunda parte, del Nuevo Testamento, que es referente al libro de los Hechos, la vanguardia de la persecución la llevaban los saduceos por aquello de la resurrección. Entonces ahora ya pasa a otro plano la persecución de la iglesia. Pasa al plano político. Ahora es Herodes. Ese Herodes que está ahí es nieto de Herodes el Grande, aquel que mandó a matar los niños cuando Jesús nació. Él es nieto de ese señor. Pero este Herodes es un político sagaz y quiere el apoyo del pueblo de Israel y lo consiguió. Lo consiguió. Fíjense cómo dice que mató a espada, significa que decapitó a Jacobo. Pero antes de pasar a ese episodio, debo decirle que ese Jacobo que está ahí es el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, apóstol de Jesús, que ahorita vamos a ver por qué en una cita que tenemos colgando aquí de la clase, por qué ese Jacobo. Entonces, cuando sucede eso, que matan a espada a Jacobo, se lo gozaron los judíos. Oigan eso, ¿eh? Los hermanos cristianos evangélicos, oigan lo que le estoy diciendo, ¿eh? Cuando matan al apóstol Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan el evangelista, los judíos se lo gozan. Se sienten felices porque mataron a ese señor, a ese antijudío, ese antifariseo, ese antisaduceo. Se lo gozaron. Y al ver que se lo están gozando, pero que aquí hay que matar a los cristianos, es ahí donde se inicia la persecución de los poderes de la tierra desde el punto de partida política. O sea, es a partir de ahí que el Estado comienza a perseguir a la iglesia del Señor. Hasta ese día la iglesia era perseguida por un grupo de fanáticos religiosos, llaman judaísmo. Pero ahora se inaugura la persecución política. Repito, persecución política contra la iglesia. Ponga sobre la frente la palabra esta. Es el bautizo, el inicio, el génesis, el introito, lo que usted quiera, de la persecución política a la iglesia del Señor. Se comienza el choque entre el concepto de la vida del cristianismo y el concepto de la vida del mundo. Se comienza la guerra en el plano humano que se está dando en el campo espiritual desde antes de Jesús venir al mundo. Están eliminando un apóstol. Es el primer apóstol del Señor que es eliminado. Los otros no eran apóstoles. Este sí es apóstol. Y lo hacen por una intención política, por una rectoría política, por un interés político, para conseguir un capital político. Y como le gustó a los judíos eso, pero entonces espérate, vamos a buscar al jefe. Porque si se gozan con uno de segunda base, vamos a buscar el de primera base, la cabeza. Para yo conseguir, para yo ser, para adquirir poder social sobre este pueblo. Eso está vigente en el día de hoy. Yo le digo a ustedes, mis hermanos, que no esperemos nunca que nos pongan un paredón por ser cristianos. Los tiempos son diferentes, pero la persecución es la misma. Hoy, la persecución de la iglesia es justamente en el estilo de vida que exige el evangelio y el estilo de vida del mundo. Es lo mismo.
Ese capítulo tiene vigencia para hoy, para este día de hoy y de mañana. Es una lucha entre la visión espiritual de la vida y la visión material de la vida. Ahí se inició la lucha política contra la iglesia del Señor. Y esa lucha está vigente al día de hoy. Hoy no nos pueden meter la cabeza en una guillotina, ni en un paredón, ni cortarnos con una espada. Por lo menos en América. Pero sin embargo, tienen una espada en la mano, política, persiguiendo la iglesia a través de su estructura de vida, que es la moralidad y la disciplina social que la iglesia ha enseñado al mundo, la que Cristo Jesús predicó. Ya no nos van a matar por ser cristianos, sino que nos van a destruir el evangelio que es del cristianismo, que es igual que quitarnos la vida. La persecución de hoy se da con el aborto, con la homosexualidad, con el lesbianismo, con la droga, con los vicios, con el odio que se carga en sectores sociales de este mundo en contra del evangelio. Unos conscientes y otros apresados por su inconsciencia y su irresponsabilidad ante el Señor, se han convertido en perseguidores de la iglesia. Aquí hay gente que está de acuerdo con el aborto y no sabe por qué. Y no se da cuenta que él está de acuerdo con el aborto o esa persona está de acuerdo con el aborto porque ella misma no fue abortada nunca. Esa es la formación del mundo, a la ciega, golpear y destruir la iglesia del Señor. La espada está vigente. Lo que no está vigente es el conocimiento de los miembros de la iglesia del Señor sobre el peligro que arrastra la iglesia en el mundo, porque es una lucha de espiritual que se manifiesta hoy con las leyes políticas, con las estructuras políticas, con los decretos políticos, con las decisiones políticas de los congresos y de los presidentes y de los imperios. Con Jacobo comenzó esa persecución, continúa hasta hoy. La persecución de la iglesia de hoy no es con filosofía. La filosofía anticlerical o anticristiana perdió, murió, porque se fundamentaba en un sistema político que no dio la talla. Entonces se mudó al sistema político que sí da la talla, que hoy llamamos democracia. Hoy llamamos el sistema democracia. Por eso ustedes ven que en el feminismo y en los grupos sociales antievangélicos, anticristianos, antife, están llenos de frustrados porque el sistema que querían no le dio resultados, llamaba comunismo, ateo. Se le cayó la bandera, el Señor venció esa oposición. Entonces el demonio se metió en el que los cristianos y no cristianos quieren un sistema democrático. Y la lucha política de la iglesia, la persecución espiritual de la iglesia, está envuelta en eso, en una lucha dentro de un sistema político. Y al que se le opone ese sistema hoy en día, entonces es un dictador. Porque no le gusta la democracia, es un dictador. Eso no es casual, hermano. Esto es una guerra espiritual. Y se lo he dicho a muchos hermanos, y se ponen a publicar barrabasada, por no decir otra cosa, por no ofender a lo que han dicho que sí al Señor. Barrabasada en las redes sociales.
porquería, defendiendo sistemas políticos, en vez de defender el sistema espiritual que Cristo Jesús trajo a este mundo. Que busquen de qué lado está el Señor primero. ¿Y quién persigue al Señor ahora? A través de la droga, a través del homosexualismo, del lesbianismo, a través del aborto, los flamantes LGTB. Ese es un partido internacional del demonio, con apoyo de los grandes, de los poderosos, como ha sido el caso de Jacobo, el rey de Israel, apoyado por el Imperio Romano. Está ganando la población lo está aplaudiendo, están haciendo fiestas, y eso ha llegado al extremo aquí en América Latina, que ya en Colombia se permite el aborto a 6 meses de embarazo. Es un asesinato a un niño, es un asesinato, un infantilismo. Están pasando por el fuego del infierno a un inocente en el vientre de su madre. A los 6 meses de vida tienen autorización la mujer en Colombia para que aborten un muchacho. Aquí no se han atrevido a meterse, pero están empujando. Gloria a Dios por las iglesias que han cogido una vanguardia. Débil o fuerte, pero están ahí. Porque esta nación se fundó en el nombre de Dios. Sin embargo, los cristianos han dado su voto a los anticristianos y lo tienen en el poder. ¿Por qué? Porque no saben leer la palabra. Todo lo que estamos diciendo, leyendo hoy, lo ven cuando Cristo vino. Como que vino y se fue y ya se acabó todo. No. Esa es una obra eterna. La obra de salvación es eterna hasta que Cristo vuelva. No tiene tiempo ni límite. Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, apóstol del Señor, es el primero que aguanta la persecución política de la iglesia. La iglesia de hoy sigue siendo Jacobo. Y los Herodes de ayer están en el poder hoy también. Continuemos. Tenemos una cita. La cita número 1 la tiene la hermana Margarita Marlin. Adelante, Margarita. Dios le bendiga a todos en esta tarde. Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios, la primera cita, comenzando en el libro de los Hechos, el capítulo 12, el versículo 3. Y dice la palabra de Dios: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y continúa la cita en Mateo capítulo 20 y versos 20 al 23. Y la palabra titula este espacio Santiago, petición de Santiago y de Juan. Dice el versículo 20: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le respondieron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo
con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Palabra de Dios. Amén. Te trae esa cita en colación, porque lo que ha pasado con Jacobo, Santiago Jacobo, que cambia el nombre después que se hace apóstol. De hecho, es el primer mártir de la iglesia desde el punto de vista de la rectoría, de la dirección de la iglesia. Es el primer apóstol que muere. Cuando la madre de ellos va donde Jesús y le dice que lo ponga uno a la derecha y otro a la izquierda, Jesús le pregunta, ¿ustedes pueden beber de la copa que yo voy a beber? Sí, muy bien, beberán de ella y van a recibir el mismo bautizo que yo. O sea, van a ser sacrificados como Jesús. Fue lo que Jesús le dijo. Ustedes van a ser sacrificados como yo. Y van a recibir el mismo bautizo que yo recibí, que es el bautizo del Espíritu Santo, el que da valor para esa muerte. El Espíritu Santo. En ese momento que esa madre está pidiendo esa petición, está declarando el estilo, la forma de muerte de sus hijos. Y el Señor se lo acepta. ¿Ustedes hacen esto? Sí. Es lo mismo que pasó con el pueblo de Israel cuando dijo que caiga la sangre de él sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es una solicitud de maldición que se echó en los hombros. Pero en este caso, han declarado una bendición. Vamos a beber de la copa del Maestro y vamos a recibir del Espíritu del Maestro. Entonces no es casual que el primer apóstol de la iglesia que muriese fuese justamente ese joven que está ahí, Jacobo o Santiago. Y no es casual que el último que murió, ya no asesinado, sino de vejez, es Juan el Evangelista. Los dos. Uno inició el sacrificio de la rectoría de la iglesia y el otro la cerró en la paz del Señor. Se cumplió la promesa del Señor, pero estar a la derecha y a la izquierda del Señor no le correspondía a Jesús eso. Es una orden del Padre Celestial. Ahí no cabe nadie, ahí nada más cabe Jesús. O sea, cuando leemos esa cosa del Nuevo Testamento, la leemos y seguimos caminando por ahí, no nos damos cuenta que eso se cumplió. Se cumplió y está ahí en el libro de los Hechos. Está cumplido esa cosa. Espero que le hayan entendido el mensaje como, si no ahorita me preguntan, yo estoy para eso. Para no tener que ampliar mucho sobre eso, que la hora se nos viene encima. Continuemos. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que les custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Parada número 2. Lo mismo que a Jesús. Se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Lo mismo que Jesús. Sacarlo para que el pueblo diga, ¿mato a este o no lo mato? Eso era todo. Se está repitiendo porque es que la persecución es del demonio y el demonio tiene su estilo para eliminar a los cristianos. Tiene su método. Y se lo está aplicando ahora a Pedro. Es una persecución espiritual. Sin embargo, noten que ahí dice que lo toman preso y le ponen 16 guardias. 4 brigadas de 4. Y lo tenían atado con cadena a 2 guardias. Yo no sé si ustedes han visto cuando se ponen los presos ahora, cuando los llevan a los tribunales, que a veces va un guardián con unos grilletes, una esposa, unos grillos puestos en una mano y la otra mano el preso. Y del otro lado ponen también otro guardia, entonces el preso va engrillado por las 2 manos, atado a 2 guardianes. Eso es lo que han hecho con Pedro. Lo han metido en una celda, encadenado a 2 soldados. Pero son 16 por todo, él está con 2. Hay 14 que están fuera. Entonces están esperando que pase el día de fiesta
para gozarse, para darle placer, para seguir alimentando el morbo al pueblo judío. Miren, yo vi en las redes aquí. Bueno, yo no vi en las redes, perdón. Me contaron que estaba en las redes, porque yo no pierdo mi tiempo en esas cosas. A mí las redes no me van a enredar, eso no es verdad. Que hubo gente que se alegró, hizo fiesta con la aprobación del aborto a los 6 meses en Colombia, que hicieron fiesta con eso. O sea, lo político andan tratando de conseguir la simpatía del mundo a través de la persecución del evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros somos antimundo, por lo menos en el campo espiritual. Ustedes nos persiguen. Eso está pasando ahí. Ahora tengo a Pedro para darle gusto. Deja que mañana, cuando termine la fiesta, porque estaba prohibido en la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de Navidad, esa es la Pascua judía. Y al mismo periodo que mataron a Jesús, antes de llegar la Pascua. Pero si ahí van a matar a Pedro después que pase la Pascua. ¿Y qué fue lo que pasó, Luz? A ver, ¿qué fue lo que pasó? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Parada. Santo Dios, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a notar primero lo siguiente. Ahí no dice el ángel del Señor, dice un ángel del Señor. Cuando la palabra habla del ángel del Señor, habla de Cristo Jesús. Pero un ángel del Señor es uno de las tropas celestiales. Lo primero es, ¿qué tulpen ese Pedro? ¿Qué tulpen? Lo van a matar al otro día y está roncando. Está encadenado entre guardias y está feliz roncando. Está descalzo y sin ropa. Y está feliz tirado en el piso ahí roncando. Por lo visto, Pedro tenía muy buen sueño, porque también se le durmió a Jesús en el monte de los Olivos. ¿Se acuerdan de eso, verdad? No podía orar conmigo ni siquiera 1 hora. Pero en este caso, Pedro, Simón Pedro, no es Simón Pedro. En este caso, Simón Pedro desde el campo espiritual, eres tú, hermana, eres tú, hermano. El problema más grande que pueda tener un ser humano en su cabeza es saber que al día siguiente se la van a arrancar. El mayor problema de un ser humano es saber que la muerte está en su cuello. ¿Qué cuestión de hora para matarlo? Y en vez de estar pataleando y gritando y gimiendo, el tigre está durmiendo. Hermano, ¿cuál es tu mayor problema? ¿Cuál es el que no te deja dormir? Tú estás loco. Tú estás loca, hermana. ¿Cuál es el problema que te quita el sueño, por Dios? ¿No ves que el Señor ha dicho que a Pedro lo van a matar y él lo puso a dormir tranquilo y en paz?
porque Pedro sabía en quién había creído. ¿Tú en quién es que has creído? ¿En quién tú has creído que hasta por falta de azúcar en la casa está mortificada porque hay que ir al otro día a buscar y no puedo dormir porque hay que buscar azúcar temprano? No tengo gasolina. Hay que llevar al niño allí. Óyeme, ¿en quién tú has creído? ¿Qué problema mayor que el que tenía Pedro tienes tú? Te lo habré inventado en un acto de locura, pero nunca lo vas a tener. A Pedro lo están vigilando para matarlo al día siguiente en público. Y se durmió. Se tomó su diazepam espiritual, su sedante espiritual, su sonambulismo espiritual. Se llama cristolina, que pone a dormir hasta la gallina. Todo el mundo duerme en Cristo. ¿Cómo es posible que con esos ejemplos espirituales que están vigentes hoy en día, porque se lo estoy diciendo desde la persecución de la iglesia, ahora con la persona humana que busca del Señor, con el componente de la iglesia del Señor? ¿Qué problema puedes tú tener que no te deje dormir, por Dios? ¿O no sabes tú que al Dios que tú le sirves es más grande que todos tus problemas? Aprende a descansar en Cristo Jesús. No hay que buscar refugio por ningún lugar. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Esa es la paz que tiene Pedro. El mundo le va a arrancar la cabeza, pero él tiene la paz de Cristo y por tanto no se la puede quitar su paz, porque esa paz no se la dio el mundo. Se la quiere quitar el mundo, pero no se la dio el mundo. Hermano, hermana, sé feliz, hermana. Sé feliz, hermano, en Cristo Jesús. Sé feliz, aprende a buscar de Cristo. Aprende a confiar, a descansar en el Señor. Que para Él no hay problema grande, el problema lo haces tú, grande eres tú que lo haces grande. Ponte a pensar cuántos problemas has solucionado en tu vida y te darás cuenta que en su momento eran problemas grandes. Porque la grandeza de un problema no es más que humo frente a las brisas celestiales del poder de Cristo Jesús. Se lo lleva. Son huracanes celestiales que esas brisas del Señor se llevan esos problemas como humo, como pajas al viento. Óigame, a Pedro lo sacaron del problema y a ti también, mi hermana. A ti también, hermano. El Señor te abre las cadenas y te dice cuando tenga problema, vístete, cálzate, toma tu manto. ¿Y de qué manto está hablando? ¿De qué vestimenta está hablando? ¿De qué calzado está hablando? Busquen a Pablo donde lo dice. La armadura del cristiano, Pablo lo tiene, búsquelo por ahí, creo que está en Filipenses. La armadura de un cristiano. Es de eso que se trata, de armarnos, calzarnos, vestirnos, cubrirnos con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Porque si tuviésemos fe como un grano de mostaza, moveríamos montaña. La palabra. Esa es nuestra vestimenta. Esa es nuestra cobertura. La palabra del Señor. Entonces, cuando tú te vistes y te calzas con la palabra, los ángeles te sacan del problema. Y vamos a ver qué hacen los ángeles. Sigue a ver, ¿qué fue lo que hice con Pedro? Y saliendo, les seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma,
Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. El ángel, Entonces, sigue. entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Parada. El ángel le dice, sígueme. Sígueme. Follow me. Follow me, sígueme. Sígueme, te dice el Señor. Sígueme y las puertas van a comenzar a abrirse. Sígueme, que se van a abrir las puertas de tu paz. Sígueme. Y cuando estés saliendo de la cárcel, la peor de las puertas, la puerta principal, sígueme, que se va a abrir sola, se abre sola. El poder del Señor abre eso solo con pensarlo. Y el ángel lleva a Pedro hasta la calle. Y en la calle se desaparece. Entonces que Pedro dice, oh, eso pasa con nosotros. El Señor nos va guiando, nos va caminando. Ah, no, porque yo. Y de repente, espérate. Es el Señor, no eres tú. Es el Señor. El Señor te va guiando. Y cuando te saca del problema, entonces te deja solo. ¿Y para qué? ¿Para qué te deja solo el Señor? ¿Qué busca con dejarte solo? Ahí está la grandeza de nuestro Señor. Para que elijamos qué hacer. Si darle gracias y continuar con la misión que nos toca. O si dando el bombo que salimos de la cárcel nosotros, del problema nosotros. El ángel se va y nos deja solo para que reflexionemos. Ahora, el libre albedrío comienza a funcionar en Pedro porque hasta ese momento no era libre Pedro, era dirigido. Ahora lo deja libre. Para que haga con su libertad lo que considere prudente. Si glorificar el nombre del Señor o llenarse de gloria a Él. O salir huyendo y esconderse y desaparecerse. Como quien le huye al problema. El cristiano no le huye a los problemas porque el Señor lo está guiando. Y cuando siente que está solo, es que está acompañado. Pedro lo dice ahí, pero fue un ángel del Señor que me sacó. Pero Pedro tuvo la valentía de dirigirse donde tenía que dirigirse. ¿Dónde quién? Donde los hermanos que estaban reunidos orando por la libertad, por la salvación, por la vida de Pedro. Pedro no lo sabía, pero se fue para allá a buscar a sus hermanos para dar testimonio en la madrugada. Para dar testimonio. Y vamos a ver qué pasa con el testimonio de Pedro. Vamos a ver, continúa a ver. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron,
se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Parada. Noten lo siguiente: Pedro, que es un imprudente, inspirado en el Señor, no comete imprudencia. Fue a tocar la puerta de atrás, la puerta del patio. No se puso de frente a tocar, se fue por atrás. Eso es lo primero. Lo segundo es que, al igual que la resurrección, quien da la noticia de que Pedro está libre y salvo es una mujer. Una mujer que se lo dice a los apóstoles. Y los apóstoles no le creen. Pero no es a ella que no le creen. No, no es a ella que no le creen. Es a Dios que no le creen. Le están pidiendo la libertad, la vida de Pedro. Le dicen que está a la puerta. No, eso no es así. Tú estás loca. Esos somos los humanos. Pedimos con una fe enferma, pálida, débil, inválida, sin sentido, ciega, muda y sorda. Esa fe no la quiere el Señor. Pedro no fue dado libertad por la oración de esos hermanos. Pedro fue dado libertad por el papel que tenía que cumplir en el Señor. Y la libertad de Pedro le enseñó a esos que estaban ahí entonces que hay que confiar en el Señor con una fe limpia, nítida, fuerte, rozagante, activa, viva, vivaz. Que hay que creer en el Señor. Y cuando dice ahí la palabra en la traducción de Reina Valera, que es un ángel, el original habla de un neuma. Neuma significa eso, espíritu. Acuérdense que los judíos pensaban que los espíritus de los muertos los perseguían, igual que los ángeles que tenían los creyentes en el judaísmo, tenían cada uno su ángel. Entonces la palabra original es neuma, que significa aire. De ahí viene la palabra neumático, neumotora. Pues neuma es aire. Eso lo que está diciendo es, no, ese es un neuma, o sea, es un espíritu del Señor. Es un espíritu de Pedro que está ahí. No puede ser Pedro, porque Pedro está preso y debe estar muerto ya y lo van a matar mañana. De que manera que está muerto Pedro. Qué poca fe, orando sin fe. Ah, pero estaban despiertos todos, porque hay que orar con fe. Hay que hacer sigilio, hay que hacer vigilia, pero con fe. Mientras Pedro dormía con fe, el ángel lo despierta, y mientras estos despiertos oran con una fe débil y algunos de ellos sin fe, entonces se sorprenden. Oh, es Pedro, Peter, muchacho. Shh, silencio, porque lo van a oír haciendo escándalo y van a venir a buscarme. Cállense. Entonces Pedro le dice, no fue privando en héroe. Mira, cogí el soldado con una cadena y lo tiré al piso y lo pisé, y entonces vino el otro y le quité la espada. No, Pedro no fue privando en héroe. Pedro fue a dar el testimonio como tenía que ser. El Señor me libró de la muerte, haciendo esto, esto y esto. Porque si tú cometes el error, que es frecuente en todos los cristianos, porque yo, si yo no, y si yo fuera por mí, si tú cometes ese error, está en contra de Cristo Jesús. Porque tú estás diciendo, fue por mi fuerza, no por el Señor. Fue con mi espada, no por su voluntad. El testimonio tiene que ser limpio, dándole la honra y la gloria a nuestro Señor. Eso tiene que estar en el corazón del cristiano
como un sello en todo lo que vaya a hacer y le sirva de testimonio. La gloria siempre es de Dios. Él no comparte su gloria con nadie. Y cuando tú se la quieres quitar, te pone del lado de Lucifer, del demonio o del diablo, como tú lo quieras llamar. O colita, como dicen algunos. Entonces no eres cristiano. Porque si tú quieres competir con la gloria de Dios, está haciendo lo mismo que hizo el demonio. Quería gloria del Señor. Y resulta que el único que participa de la gloria del Señor es su Hijo, que dice en San Juan 17, para que me coloquen la gloria que me diste desde antes de la fundación del mundo. Y ahí no entra humano alguno. Vamos al reino, vamos a las moradas, pero no a la gloria. En la gloria, Jesús, a la diestra del Señor. Continuemos. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y desarengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Parada. Aleluya. Herodes se incomodó tanto con la escapadura de Pedro que mataron los 16 soldados. Eso era una ley romana. Un prisionero no podía escapar, tenía que pagar con su vida. El soldado cada vez que escapar un prisionero. Hay dos citas bíblicas, no quise buscar, se las voy a referir solamente para que sepan que hay. Una es cuando estaba Pablo preso y vino un terremoto y tumbó la cárcel, y el soldado que estaba custodiando la cárcel quiso matarse con una espada porque se va a Pablo preso. Y Pablo, no te mates, espérate, estamos contigo aquí, ven, estamos contigo. Y la otra es cuando iba Pablo para Roma, que se estaba hundiendo el barco, y los soldados decían al capitán, ¿qué haremos con el prisionero? ¿Qué haremos con el prisionero? Porque si el prisionero se escapa, si ese cadáver no llega a Roma, ellos pagaban con su vida. Entonces el pique de Herodes fue tan grande, que es lo que le pasa a la gente que está en el poder político. Con unos piques tan grandes, cuando no logra dominar el evangelio, cuando no logra aplastarlo, dañarlo. Ustedes han visto cómo se pone las feministas que van al Congreso cuando el Congreso rechaza la ley del aborto. Eso es terrible. Usted le ve la cara así llena de odio. Quisieran morder el aire, maldiciendo de todo, porque el demonio se incomoda. Ellos representan al demonio. La incomodidad del demonio es entre los seres humanos. Eso pasó con Herodes. Entonces se fue a Cesarea a respirar un poquito de aire. Sabiendo que está por ahí entonces dos comunidades más, que son comunidades de puerto, tienen bajo nivel de producción. Entonces Herodes está planificando, ¿y cómo yo sigo ganándome este pueblo? Si estos malditos soldados me quitaron el placer de conseguir un apoyo absoluto de este pueblo, arrancándole la cabeza a Pedro, yo sería el mejor gobernante de Israel. Y el imperio romano me iba a agradecer y el César me iba a bendecir. ¿Cuántas cosas pasaron por la cabeza de ese señor? Y de repente se le cayó todo. Entonces van estos dos pueblos, dos aldeas,
cercana al puerto de Cesarea, que a propósito llama Cesarea por César, y a pedirle una audiencia. ¿Por qué? Porque ahí no se producía nada y todo tenía que mandarlo el gobierno. Se hace una fundita del gobierno. La cajita del gobierno, esas son que tenían que mandar ahí, que la gente comiera. Tenían que pagar, algunos pagaban, otros no pagaban. Eran mantenidos para que cuidaran el puerto, el muelle ahí. Y por cuidar eso por ahí, le daban comida y esa gente era un tremendo caliese. Tremendo informadores, policía del imperio. Pero querían hablar con Herodes, pero Herodes está incómodo. Entonces sobornaron. Y ahí viene la palabra soborno. De ese señor que está ahí. Para que el copero de Herodes le diera una cita, le consiguiera una cita. Cuando estuviera más o menos prendido el tigre, harto de beber vino, que esté relajado y tranquilo ya. Y le dieron la cita. Y fue y le pidieron, pero mira, estamos en comida, ¿verdad? Herodes, que es un político de primera, dicen los historiadores que tenía una excelente oratoria, arengó, ahí lo dice, arengó, su multitud, su masa. Y cuando terminó de arengar, los judíos, porque esos son dos aldeas judías, gritaron, palabra de Dios y no de hombre. O sea, tú eres Dios, tú no eres hombre. Tú eres Dios, tú no eres hombre. Y Herodes se subió en un globo y se elevó a las nubes. Por eso estaban vestidos con un traje. Uno dice que tenía hilo de plata, otro hilo de oro. Son hilos solo de la costura, no era que eran hilados en eso. Costura de oro, costura de plata. Lo importante es que era un traje de rey, poderoso. Se elevó a las alturas, porque no hay cosa que le guste más un tumbaporbísimo, una brocha, que el político le encanta. Qué bien hablaste, qué bien te ve, la multitud te ama, ¿qué va a decir? ¿Cómo le encanta el lambonismo a los políticos? ¿Por qué? Porque justamente lo que el demonio quiere de nosotros, sentirse superior humillándonos a él. Eso hace el político, sentirse superior humillando sus multitudes. Yo soy el que sé, yo soy el que mando, yo soy el que puedo, yo soy. Ah, después de mí voy yo. Y al aceptar que lo compararan con Dios, dice la palabra que un ángel hirió. Vamos a interpretar esto en el campo espiritual. Esto significa que a partir de ahí se enfermó. No fue que fue como una espada, lo pinchó, lo llenó de gusanos, no. Se enfermó. Y en esa época los enfermos eran terribles. Entonces dice la palabra que murió lleno de gusanos. Eso significa en el campo espiritual lo siguiente. El que está en contra del Señor tiene una muerte perra, una muerte sucia, mugrosa, contaminante, dañina, nauseabunda, llena de inmundicia. El que está en contra del Señor tiene una muerte perversa, tan sucia como su alma. Yo me cansé de darle vuelta como médico qué enfermedad podía llenar de gusano un ser humano, una picadura de insecto quizá en esa época. Pero después recordé, ¿y a mí qué me importa eso? Entonces yo empecé como un médico con eso. ¿Acaso voy a dar un antídoto? Mi papel es verlo en el campo espiritual. Y ahí lo vi. El Señor me lo reveló y lo vi. Gracias, Señor, por la revelación. Eso simboliza la muerte pervertida y dañina, sucia, fétida, del que quiere competir su gloria, la gloria de Dios con él. El Señor no permite competencia con su gloria. No lo permite ni la comparte con nadie. El primero fue Satanás y se fue al infierno. Ahora no van ese modelo. Y se fue una muerte. Imagínate, un rey que viste, por eso lo dice primero,
con traje bordado en hilos de oro o de plata. Hay discusión entre los historiadores de la época. Un hombre que se sentía superior, que estaba con su copero y su vino especial. Un hombre que había que sobornar para poder hablar con él. De repente está lleno de gusanos. Bendita sea la palabra del Señor. Gloria al Eterno. Gloria al Eterno. La gloria del Señor. Amén. Amén. Y como la gloria del Señor, Él no comparte su gloria con nadie, salvo su amado Hijo, que es parte de su gloria. Amén. Amén. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Amén. Ahí tienen a Juan Marco. Ahí tienen a Juan Marco. Acuérdense que cuando dicen en el mismo tiempo es cuando estaba Pablo y Bernabé llevando la ofrenda que recogieron en Antioquía para los hermanos. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Pero cuando van de retorno otra vez, se llevaron a Juan Marco. Que Juan Marco es Marco, el evangelista que escribió el libro de Marcos. Ese es él. Y la casa donde se reunían los apóstoles es la casa de la mamá de Juan Marco. Lo que significa que Marcos no era un arrastrado. Porque una casa donde ocupieran tantas personas con puerta en el patio y puerta en el frente, en esa época era una clase media alta. Pero además, dirigida por una mujer. Pues tenía hijo varón que es Juan Marco. Las mujeres en esa época no heredaban. Pues significa que esa mujer tenía buen poder económico y buen poder social. Y su hijo se agregó entonces a Pablo y a Bernabé. Porque mientras el enemigo estaba persiguiendo, la iglesia iba creciendo. Y crecía y crecía y crecía. La persecución de la iglesia es parte del alimento de la prédica. Si no hay persecución de la iglesia, los apóstoles se quedan dando vuelta en Jerusalén. No querían salir de ahí. Fue la persecución que el Señor utilizó para difundir el evangelio. Por eso, lo que está pasando hoy en día, esa persecución a la iglesia, es para que los cristianos nos movamos en aras de defender el evangelio, que está siendo perseguido en la simiente, en la estructura, en la arquitectura moral que ha dejado a la familia. La quieren destruir. Pero lo que le están persiguiendo, al igual que Herodes, lleno de gusanos morirán. Y la iglesia seguirá creciendo. Porque si no pudieron los romanos y a través de los siglos, la persecución hasta de otros llamados cristianos contra los mismos cristianos, si no pudieron, nadie puede con la iglesia del Señor. Nadie. Ningún poder político va a poder con la iglesia del Señor. Le dejo la tarea de cuál es tu papel en la defensa del evangelio, hoy manifestada en la moral del evangelio, en la familia. Dios le bendiga. Amén. Amén. Preguntas, tiempo para abrir los micrófonos y levantar la mano o escribir sus preguntas. Adelante, hermana Altagracia. Se cerró el micrófono de nuevo. ¿Quién iba a preguntar, hermana Altagracia? Sí. Se abre y se cierra el micrófono. Adelante, ahora está abierto. Ay, tengo un problema aquí que se me ha ido el chat. Aquí está, te escuchamos. No, realmente quiero
felicitar al hermano Nazaret porque ha explicado con claridad. Yo iba viendo mi capítulo en mi Biblia, que es la latinoamericana de letras grandes. Amén. Y realmente su aporte es importante. Mi esposo y yo lo estábamos escuchando y lo queremos felicitar con eso. No tanto pregunta. La gloria de Dios. Eso de, ¿cómo se llama? De aquí, de Colombia, me impactó, ¿verdad? Y Sí, esa relación que tú haces, Nazaret, con la vida diaria, ¿no? Con lo que sucede, con las cosas que la gente le da importancia y que realmente no tienen. Y que cuál es lo importante, que es ese acercarse, ese estar, al final ver la gloria del Señor para honra de Él, ¿ves? Y yo creo que eso es muy, muy importante y de verdad que yo me he sentido bien escuchándote y haciendo esos análisis. amén. La gloria del Señor. La gloria del Señor. Y bendigo a tu esposo en este momento. O sea, que él es un altagracio genao. Lo bendecimos. Pues sí, él es un altagracio, Genao, sí, Sí, de verdad lo que sí. bendecimos. ¿Alguna otra persona, algún otro hermano o hermana? A mí me gustaría como reforzar, porque eso me impactó mucho, la parte de cuando el doctor dice que de lo de como relaciona a Pedro dormido, la paz que tenía, como se durmió, como que eso debo como ponerme yo, que como si eso me pasara a mí, como no sé, como que eso me impactó mucho. Si lo que yo tengo un problema, si yo se lo entrego al Señor, esa situación, no, yo se la entrego con fe, eso me debe dar paz, como la tenía él. Es más o menos eso lo que él quiso decir. Sí, mi hermana, lo que sucede es que nosotros los cristianos, el Señor nos quita la cadena, nos saca de la cárcel, nos deja en la calle y en vez de ir a testificar que estamos libres en el Señor y que el problema no nos afecta, nos devolvemos para la cárcel otra vez. De aquí no salgo yo, volvemos a la cárcel. Por eso es lo que el cristiano tiene que aprender. No puede, por ejemplo, dije ahorita, y el Señor lo dejó su libre albedrío. Se fue el ángel y lo dejó solo. ¿Qué tú vas a hacer ahora? O dar testimonio de que está en el Señor o te devuelve a la cárcel. Nosotros volvemos a la cárcel con frecuencia. Toda la noche con el mismo problema. O sea, no somos libres. El Señor nos da libertad en Él. Pero no podemos volver a la cama con el mismo problema, ni al el día entero del problema. Si tú se lo entregas al Señor, ya no es tuyo. Es un problema de Él. Ahora, con fe, porque no busquemos al Señor para resolver problemas, que no tiene una computadora con un software de corrección de problemas. No, Él tiene un software con relación de fe. Y eso es lo que vale, la fe. Pedro Soberbo que tiene fe, ¿sabes quién le estaba sirviendo? ¿Y cuál fue su mandato? Porque a Pedro le habían dicho, cuando esté viejo, y él no está viejo todavía, alguien te va a vestir. Si yo voy a llegar a viejo, a mí no, ¿quién me mate ahora? Por más que no de quiera, no me puede matar, o sea que yo voy a dormir. Pero salió con el ángel y no se devolvió. Se fue donde los hermanos. O sea, continuó su misión en fe en el Señor. Okay. Pero nosotros cargamos los problemas y solamente sabemos hablar de los malditos problemas. Luz, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, claro. Nazaret, eso ahorita, me disculpan por favor por intervenir otra vez. Ahorita cuando se estaba hablando de eso que dice la hermana, que qué bueno porque me recordó cuando yo estaba sentada en el mueble con mi esposo, que yo entonces reflexioné, digo yo, bueno, pero bueno, como sería dormir hoy como mucho más tranquila. Yo te quiero hacer una pregunta, Nazaret, en ese sentido. ¿Cómo se puede desarrollar esa fe que no te perturben las cosas, no así tanto, ¿verdad?
como el apóstol que se durmió ahí, pero donde uno puede, ese problema que tú dices, bueno, tengo un problema, se lo dejé al Señor, ya me desconecté. ¿Cómo lograr eso realmente? Es muy importante eso. Sí, la fe tiene crecimiento como todo en la vida. Todo comienza por un punto, luego por 2 puntos, hace una línea, luego tira otro punto, hace un ángulo, tira otro punto, hace otro ángulo, hasta que cierra el espacio. Esa es la fe. ¿Cómo lograrlo? Eso es difícil para nosotros los humanos, porque nosotros somos dados a cargar con el mundo en nuestra cabeza. Nuestra educación a través de los años es mundana. Tenemos muy poca educación espiritual. De hecho, la mayoría de los cristianos desconocen el campo espiritual, pero de verdad que la mayoría lo desconoce. ¿Por qué? Porque estamos aferrados más a lo que vemos que a lo que no vemos. Y resulta que lo que tenemos que ver es en nuestro mundo, es al Señor. Si el Señor guía nuestras vidas, no hay problema, los problemas son de Él. Él ha dicho, Él, no me lo inventé yo, Él fue el que se puso a decir, venid a mí todo lo que estáis cansado y trabajado, que yo os haré descansar. Él te pide de favor que lleve la carga a Él. Ahora, tú le entregas una oración y de repente, ay, pero es que mañana no le entregaste nada. No le has entregado nada. Tú te has quedado con el problema. Y dices, Señor, yo me descanso en ti. Yo soy tu siervo, yo soy tu hijo. Yo soy tu discípula, yo me descanso en ti. Hágase tu voluntad. Ahora, esa voluntad a veces duele. Duro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el apetito desarrollado en el yo, no en el él. Entonces tenemos que corregir nuestro apetito y decir la voluntad de él, no la mía. Y si él hizo una cosa, que sea su voluntad. Gloria a Dios por eso. Si tú le das gloria a Dios en los problemas, comienza a liberarte de los problemas. Ahí mismo. Amén. O sea, comienza inmediatamente a liberarte. En la medida en que tú te descansas en el Señor y das los problemas, ya son de Él. O sea, dale gloria al Señor. En medio del problema, dice el Salmo, convierte mi llanto en baile. Convierte en gozo mi tristeza. Eso hace el Señor. Pero tenemos que tener la disposición. Primero, le quitamos el reloj al Señor. No es para mañana. El Señor no tiene tiempo. Siempre he dicho a los hermanos, incluso en una de las clases le expliqué cuál es el valor del tiempo, lo que significa tiempo. Porque el Señor no tiene tiempo. Tiempo tenemos nosotros. Segundo, lo que hoy es problema, mañana es historia. Por tanto, no tiene valor. Porque si es historia, lo que nos va a nosotros es una experiencia en desarrollo humano. Confiad en Él, entregad a Él en fe. Abandonar nuestras torturas, que nosotros somos autotorturadores con los problemas. Cuando viene el problema, cántale al Señor. Cuando viene el problema, da gracias por el problema al Señor. Ora ahí mismo, esté en el baño, gracias, bendito sea Dios. Repetir a Dios, a Cristo Jesús, repetirlo, hasta que el problema se borre, porque solamente su palabra tiene el poder del gozo del ser humano. Amén. Amén. ¿Alguien más? Amén, amén, amén. Me pasó, Amén. me pasó algo con alguien que me hizo una consulta de una situación que tenía y yo le dije que se la entregara al Señor. Entonces me decía que sí se lo había entregado al Señor. Yo le dije, es que no se lo ha entregado porque sigue con la misma, llorando y con la misma situación que tenías. Entonces le puse un ejemplo. Dije, mira, si tú me regalas un vestido y tú lo dejas en tu closet, me dijiste que me lo regalaste, pero no me lo entregaste. Entonces, si no me lo entregaste, te quedaste con el vestido. Aunque me lo dijiste que me lo ibas a regalar, pero te quedaste con él. Ahora, cuando tú me lo das, ya tú te olvidaste de vestido y ya yo soy que lo tengo. Entonces, así mismo, cuando tú le entregas una situación al Señor, tienes que dejarlo, que Él trabaje y a que sea al tiempo de Él, no al tiempo mío. Sí, eso es así. Y hay algo que me recuerda ahora esto, es
Cuando estamos acostados que llegan malos problemas, la almohada es un enemigo de la memoria. Siempre quiere torturarla con cosas duras. Sí. Cuando eso sucede, ponte a darle gloria al Señor, adora al Señor. No le presentes el problema, ya tú se lo presentaste. Tú comienzas a adorarlo y a gozarte en el Señor. En esa medida, el problema tiene que irse yendo porque tiene que darle el espacio a la gloria de Jesús. Ok. Amén. ¿Alguien más? Me encantó la clase de hoy. Josefina. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Ajá. Me he gozado mucho porque estaba analizando mientras Nazaret hablaba que qué importante es nosotros poder participar del estudio, porque no es lo mismo leer una porción bíblica uno solo que escuchar, ¿verdad? Cuando Nazaret la desglosa así con tanta certeza, con tanta seguridad de lo que está diciendo. Iluminarlo por el Espíritu Santo. De verdad que sí. Amén. Me he gozado mucho porque así como muchos, yo soy de la que le entrega las cosas al Señor, pero muchas veces me quedo con ella. Y Amén. estoy aprendiendo a soltar un poco las cosas en las manos de Dios. Dios te bendiga. Amén. La gloria de Dios. Es que hay muchos hermanos que van a enganchar en el clavo de la cruz su problema, pero entonces se llevan el clavo. La hermana Miriam y yo sí están conectadas. Bendito Amén. Dios sea bendiga a mi Dios. familia hermosa. Dios les Y seres bendiga. amados. Dani abrió el micrófono, de Yanira también. La dama tiene privilegio, dice la Dani. Adelante, Yanira. Bueno, gloria a Dios. Bendiciones a todos. Y a Amén. Nazaret en especial, que siempre Amén. está tan iluminado, con tanta claridad y precisión en la Amén. interpretación de la palabra y en su explicación. La Yo gloria de pienso Dios. que en el día de hoy se ha tocado uno de los aspectos más relevantes del cristiano, que son como ese desafío, porque Josefina y yo siempre lo hablamos mucho ese tema, y ya hablaremos después de la clase. Ese es el aprendizaje vital, porque el ser humano justamente, la causa de la tristeza, el sufrimiento es justamente por eso, porque no terminamos de entregar plenamente nuestras situaciones que son normales en este mundo terrenal y no nos desprendemos 100% de ellas. Entonces creo que ese es el principal desafío y qué bueno que se haya trabajado ese tema tan bien como se ha hecho. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. La hermana Margarita Marlin, Dani, dame un segundito. La hermana Margarita Marlin ha escrito algún mensaje. Margarita, si quieres abrir el micrófono y compartirlo. Otra vez, darle la gloria a Dios por la vida de Nazaret. Amén. Y por dejarse usar del Señor. Amén. Y traer tanta luz a nuestras vidas. Y solamente envié un recordatorio a cada uno de los que estamos hoy en el estudio, que nosotros somos la iglesia del Señor y nos ha tocado a nosotros ser los Pedros de hoy y los pies y la voz de Jesucristo en el escenario donde el Señor nos ha puesto. Amén. Así que no nos podemos quedar callados. El Señor nos ha hecho libre y nos ha dado ahora el libre albedrío, nos ha soltado para que nosotros en esta noche, a través del Espíritu Santo y por la voz de Nazaret, nos ha recordado que nos ha libertado para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Amén. Darle la gloria a Él y ser testimonios de que Dios vive y salva y vuelve. Amén. Amén. Dani. Dios nos bendiga mucho a todos. Amén. Amén, amén. Mi hermano Dani. Hermano Dani, adelante. Yo quería hacer una pequeña broma de esta, que claro, en el cuidado, dice, ay ñeñe, pero ese era Pablo el que estaba ahí preso. Era Pedro. Era Pedro, porque algunas veces yo quiero ser Pedro cuando era Pedro. La verdad que ahora hablando más en serio, porque eso fue en serio esa broma.
no es fácil soltar la carga y dejársela así. Uno lo dice, lo predica, se deja ministra, pero realmente encontrar la llave espiritual para abrir la cárcel no es tan fácil. Amén, así es. Amén. Eso es verdad. Solo la fe. ¿Quién más? Amén. La fe es la llave. Sí, solo la Así fe. es. Amén. Así es. Hemos concluido. No hay que orar. Hay que orar. Una de esas inspiradores corazones que tenemos. Si alguien se anima, si alguien el Señor lo impulsa y abre su micrófono y ora. Adelante. Bueno, pues yo voy a orar en el nombre del Señor. Amén. Amén. Ay, porque no sean tímidos, porque en estos momentos es para darle al Señor toda la gloria y toda la honra por una vez más traer luz a nuestras vidas a través de su palabra y de su siervo. Bendito sea. Aleluya. Te alabamos y te glorificamos, Dios y Padre nuestro, en esta hora, que a través de tu Hijo amado Jesucristo nos ha permitido, Señor, ser parte de tu pueblo, Dios. Y a través de tu Espíritu Santo derramado en la vida de tu siervo Nazaret, Señor, has traído, Señor, palabras de vida a nuestras vidas en esta Bendito sea mi Señor. Señor. Bendito Señor, Dios. nuestros corazones rebosan de alabanza, de gratitud hacia ti, Señor, y te pedimos, oh Dios, a través de tu Espíritu Santo, que tú sigas bendiciendo de manera especial y sigas, Señor, hablando al corazón de Nazaret para que Nazaret traiga a nosotros esas verdades que tanto nos hacen falta para ser verdaderos siervos tuyos, verdaderos seguidores tuyos, verdaderos representantes tuyos aquí en la tierra, Padre amado. Jesucristo, Señor nuestro, gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, una bendición especial para cada uno de mis hermanos y que desde esta misma noche entendamos, Señor, que tú nos has dado la llave poderosa, la llave de la fe para que la pongamos en práctica. Permite, oh Dios, que todas las cosas que impidan que nosotros demos ese paso de fe que tú nos has llamado a dar, Señor, se ha quitado de nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, para gloria de tu nombre y edificación de tu pueblo, Señor. Gracias por este tiempo tan hermoso, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y dale una porción doble fresca a Nazaret para que se siga dejando usar para tu gloria y para tu honra. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús con acción de gracias. Amén y amén. Aleluya. Amén. Amén, amén. Dios te bendiga más. Que Dios le bendiga. Amén, mi hermano Ezequiel. Bendiciones a todos. Para todos. Vamos a enviar un mensaje para ver si cambiamos la hora. Si quiere tratar ahora el tema. No, pero hermanos, bueno. Enviamos un mensaje. Más tarde le enviamos un mensaje. De acuerdo. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén. Amén. A todos igual. Bendiciones. Amén, amén. Bendiciones. Bendiga a todos. Me bendice tu gracia. Y cambió mi duro corazón por el